Hola, hola a todos, yo soy Maide, bienvenidos a mi canal. Aquí encontrarás recetas que hago en el día a día y hoy te voy a enseñar cómo hacer este dulce de maní o raspadura, como le llamaban en mi país. Es muy importante aclarar que el maní debe estar tostado, sin cáscara y sin sal. Y vamos a comenzar untando la mantequilla por todo el fondo de nuestra bandeja. Usted puede sustituir la mantequilla por aceite si lo desea. Y esto solamente para que no se adhiera nuestro dulce a la bandeja y espolvoreamos con leche en polvo. A mí me gusta moler el maní, pero también lo puedo hacer con el maní entero. En este caso yo lo hice en un triturador por unos segundos y lo dejé que quedara así desgranadito. Les recomiendo no molerlo mucho para que no bote su grasa. Y ahora sí, nos vamos para la estufa en una cacerola. Vamos a agregar la media tacita de azúcar. Vamos a agregar un poquito de agua y esto es para hacer un caramelo. A este punto no lo vamos a revolver, solamente lo vamos a dejar hasta que vaya tomando color, si ven ahí. Y cuando ya tenga este colorcito que queremos, entonces vamos a agregar la leche condensada. Yo les recomiendo bajar el fuego. En mi caso, pues es un poquito difícil, ya saben, cocinar y grabar. Y aquí fue que me di cuenta que se me estaba pasando un poquito, pero no, nada de nada, esto quedó perfecto. Y ahora sí viene la parte que yo digo que es la que demora un poquito más de esta receta, porque aquí tenemos que revolver y revolver, no parar de revolver. Ya el fuego lo tengo en fuego medio bajo y vamos a estar revolviendo hasta que se comience a espesar. A mí me tomó unos 13 minutos aproximadamente. Mire, a este punto ya está. Vamos a retirar del fuego. Y un tip que le voy a dar es que para saber que está listo, miren, cuando ya muevan la cuchara se puede ver el fondo del caldero. Ahora sí agregamos nuestro maní ya molido y este proceso hacerlo también lo más rápido posible porque mientras más se enfría la mezcla, pues más fuerte se pone y más difícil va a ser juntar todo. Una vez que ya tengamos todo bien mezclado, entonces los vamos a llevar a la bandeja que teníamos engrasada en mantequilla y espolvoreada con leche en polvo. Y aquí yo me ayudé con un poquito de aceite porque les decía que esto queda como un poquito amercochado, pero a la vez es suave, de verdad se los recomiendo. Y miren, encima también les polvoreé un poquito de leche en polvo. Esto es ya opcional y lo vamos a cortar. No conté exactamente cuántos pedazos me dio, pero sí rinde bastante. Miren, ahora sí ya llegó el momento de probar. Les decía que esto queda como mercochadito, pero nada de que te vas a romper un diente, no, para nada, suavecito. Es una cosa divina, de verdad se la recomiendo porque esa mezcla de leche condensada con caramelo queda exquisita, de verdad, 100% recomendado. Miren qué rico se ve esto, ya se me hace la boca agua. Y un tip que le quiero dar para si lo quieren conservar, miren, yo lo envolví en papel de rapear, papel de nylon y lo tuve, bueno, no duró más de 5 días en mi casa, pero así lo puede conservar muchísimo mejor. Gracias por ver mis videos. Salud, bendiciones y buen provecho. Bye.